Éxodo capítulo 33. Y pues bueno, este día vamos a hablar un poco acerca de Josué, hermanos. Y digo un poco porque la historia de Josué es una historia muy extensa, que abarca mucho. No por nada hay un libro llamado Josué, porque hay mucha historia acerca de él. Pero quiero hablar acerca de cuando Josué fue escogido, cuando fue llamado para ser el sucesor, de Moisés. Fíjese, antes de leer la palabra, aquí investigué que el nombre de Josué significa Jehová salva o Dios da la victoria, hermanos. Y bueno, primeramente Josué inició siendo pues un hombre, ¿verdad?, que salió de Egipto, Y Josué era un líder, hermanos. Josué lideró al pueblo de Israel en su lucha contra Amalek. Cuando dice que el pueblo de Israel luchaba contra Amalek y decía que Moisés levantaba sus manos, ¿verdad?, decía que el pueblo de Israel empezaba a ganar, empezaba a tener la victoria. Pero cuando Moisés bajaba sus manos, entonces el pueblo de Israel comenzaba a perder. Entonces dice que la historia nos habla que hubo dos hombres que levantaron las manos de Moisés para que el pueblo siguiera ganando, para que el pueblo obtuviera la victoria, hermanos. Y bueno, Moisés estaba ahí, ¿verdad?, intercediendo, estaba en la presencia de Dios con sus manos levantadas. Pero acá en la guerra estaba Josué, hermanos. Josué era el que estaba liderando al pueblo en la guerra. Y bueno, ya después se nos habla en Éxodo 24 que Josué subió con Moisés al monte, hermanos. Cuando Dios llamó a Moisés para que subiera, a que estuviese con él, con el Señor, dice que Moisés tomó a Josué con él y se lo llevó con él, hermanos. Pero luego dice que Josué se quedó, no sé si a lo mejor a la mitad del monte. No dice la Biblia dónde se quedó Josué, pero dice que Dios llamó a Moisés a que subiera, únicamente Moisés. Dice que Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la nube de Dios, en su gloria, ayunando y recibiendo de Dios esos mandatos, hermanos. Y si usted lee el libro de Éxodo, del capítulo 25 al capítulo 31, es Dios dándole las instrucciones a Moisés de lo que tenían que hacer. Y luego dice que Josué se quedó ahí en el monte, hermanos. No sabemos si también Josué haya ayunado. Muy probablemente es que sí, hermanos, porque se quedó esperando a Moisés. Él no sabía cuándo iba a regresar Moisés, pero él estaba día con día en ese monte esperando que Moisés regresara, hermanos. Y luego ahí en Éxodo 32 dice que cuando Moisés bajó, hermanos, Josué no sabía qué estaba ocurriendo en el campamento, hermanos. Bueno, ya vamos a leer a Éxodo 33, hermanos. Dice ahí en Éxodo 33, versículo 11, hermanos. Dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y bueno, dice el versículo 9, hermano. Dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Bueno, hermanos, capítulo 33, versículo 10. Fíjense, hermanos, dice que cuando Moisés entraba al tabernáculo, cuando él oraba, dice que él entraba hasta el lugar santísimo, hermanos. Nadie podía entrar más que Moisés en ese entonces. Entonces dice que la nube de Dios se ponía sobre el tabernáculo, pero solamente Moisés podía entrar, hermanos. Solamente podía él recibir lo que el Señor tenía para el pueblo. Dice que el pueblo se levantaba de sus tiendas, se paraba afuera de sus casas, por así decirlo, y adoraban al Señor. Pero dice que Josué se quedaba ahí en el tabernáculo, hermanos. Josué se quedaba ahí, a pesar de que él no podía entrar hasta el lugar santísimo. Él se quedaba ahí esperando a Moisés y a lo mejor escuchaba lo que Dios le hablaba a Moisés, a pesar de que él no podía entrar todavía al tabernáculo. Pero él amaba la presencia de Dios, que él se quedaba allá afuera, hermanos. A pesar de que no podía entrar directamente al lugar santo ni al lugar santísimo, él se quedaba fuera del tabernáculo. Incluso dice que cuando Moisés regresaba al campamento, dice que Josué se quedaba en el tabernáculo. No, ni siquiera Josué no se movía de ahí, él se quedaba en el tabernáculo, porque él
se había convertido en alguien que amaba la presencia de Dios. Entonces leemos que cuando Moisés subió al monte, Josué no subió directamente con Dios a la cima del monte, se quedó a la mitad del monte, pero él anhelaba estar ahí, hermanos. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, Josué se quedaba ahí, hermanos, a pesar de que no podía entrar, pero él anhelaba estar ahí. Y luego dice el versículo, bueno, ahora vamos a Números, hermanos. Números capítulo 14. Dice Números 14, versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Bueno, hermanos, la palabra nos habla sobre 12 hombres que fueron a espiar la tierra. 12 espías. Dice que 10 de esos hombres vieron lo malo. Y para no extenderme mucho, porque bueno, también como dice el pastor que los pongo a leer mucho, pero bueno, ahí la palabra nos dice que hubo 10 hombres que desobedecieron a Dios, que vieron la tierra, hermanos, vieron que la tierra era buena, pero había gigantes ahí, había gigantes, y ellos se compararon con esos gigantes. Ellos dijeron: es que hay muchos gigantes, no podremos contra ellos. Y solamente hubo 2 hombres, que fueron Josué y Caleb, que vieron solo lo bueno de la tierra, hermanos. A pesar de que ellos también vieron los gigantes, pero ellos se enfocaron más en la tierra, en que la tierra que Dios les había prometido era una tierra buena, hermanos. Entonces imagínense, Dios prometiendo a su pueblo que les iba a dar esa tierra de Canaán desde Abraham, hermanos. Y cuando ya iban a llegar a esa tierra y ven a esos gigantes, tienen miedo de esos gigantes, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos compararon la altura de esos gigantes con ellos mismos, hermanos. Ellos decían que ellos eran como langostas al lado de esos gigantes. Ellos eran como insectos al lado de esos gigantes, hermanos. Pero dice que Josué y Caleb, ellos tuvieron un espíritu diferente. Ellos tuvieron otro pensamiento. Ellos alentaron al pueblo para que fueran a combatir esa tierra, hermanos, porque ellos no comparaban a los gigantes con su estatura o con su poder, sino que ellos veían quién iba delante de ellos, hermanos. Como le decía, Josué pues había visto la gloria de Dios, no la había experimentado como Moisés, pero él sabía lo que Dios era, hermanos. Él sabía lo que el Señor podía hacer por ellos. Josué ya había visto lo que Dios hizo en Egipto, hermanos, cómo lo rescató dice que con mano fuerte, con brazo extendido, cómo Dios envió las plagas y cómo Dios abrió el mar rojo y cómo los alimentó en el desierto con maná, les dio de beber agua de la roca, entre muchas otras señales, hermanos. Y aún así el pueblo no podía creer en el Señor, ¿verdad? Y a veces nos pasa así, como al pueblo, ¿verdad? Vemos los gigantes, ¿verdad? Nuestros problemas y pensamos que no podemos, hermanos. Y realmente no podemos, hermanos. En nuestras propias fuerzas nunca podremos hacer nada, hermanos. Pero si vemos a Dios que va con nosotros, como decía Jeremías, que el Señor va delante de mí como un poderoso gigante, que el Señor va conmigo, y si Dios conmigo, ¿quién contra mí, verdad? Josué y Caleb veían esto, hermanos. Josué y Caleb veían que el Señor iba con ellos, y que si el Señor iba con ellos, entonces no iba a haber ningún gigante que los podía derrotar, hermanos. Si el Señor había prometido darles esa tierra, es porque el Señor les iba a cumplir, hermanos. No importando lo que había en esa tierra, si había gigantes, si había hombres más fuertes que ellos, el Señor los iba a derrotar, hermanos. Y luego también leemos la historia de David, ¿verdad? Cuando David se enfrentó al gigante Goliat. Dice que el pueblo, inclusive el rey Saúl, no podían enfrentarse ante Goliat porque veían que era un hombre gigante, un hombre guerrero que era temido por todos los pueblos. No, sin embargo, David, que ni siquiera era un soldado, ni siquiera era un hombre mayor de edad, pero él se atrevió, hermanos, a ir contra ese gigante, porque David ya había estado antes en la presencia de Dios. David ya componía sus salmos, David ya había estado, a pesar de que estaba en la soledad, decía que estaba con las ovejas,
A lo mejor no era tomado en cuenta, hermanos, porque era un muchacho joven, pequeño. Pero Dios veía su corazón, hermanos. Veía que era un corazón conforme al de él. Y Dios le dio esa valentía, hermanos. Y David fue y enfrentó a ese gigante, no importando lo que sus hermanos le dijeron, no importando lo que el mismo rey Saúl, la persona más importante para Israel en aquel entonces, le dijo que él no iba a poder contra ese gigante. Pero ¿por qué, hermanos? David sabía en quién confiaba. David sabía quién iba delante de él. David sabía quién lo estaba enviando, hermanos. David ya había recibido esa promesa de que él iba a ser rey, ya había sido ungido, hermanos. Entonces él sabía que Dios iba a pelear por él. Él sabía que Dios le iba a dar la victoria. Y así es como Josué también sabía que Dios le iba a dar la victoria, hermanos. Y ahora ahí en Números capítulo 27. Números 27, hermanos. El versículo 18 dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel te obedezca. Amén. Bueno, ya cuando Moisés iba a morir, dice que Moisés le pidió a Dios por un sucesor, para que alguien le tomara su cargo, ¿verdad? Como líder del pueblo de Israel. Entonces dice que Dios mismo, hermanos, el Señor dice que, la palabra dice que el Señor le dijo a Moisés que tomara a Josué, porque en él había espíritu, hermano. Y bueno, la palabra espíritu aquí se traduce como una capacidad, como el carácter y como una disposición que tenía Josué, hermanos. Pero también esta palabra espíritu, hermanos, en el hebreo es ruah, que muchas veces se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Entonces quiere decir que Dios vio en Josué algo, hermanos. Dios no solamente vio su capacidad, su disposición, sino que vio que en él habitaba su Espíritu Santo. Entonces es lo que el Señor vio en Josué, hermanos. A pesar de que había mucho pueblo para poner gente para que fuera sucesor de Moisés, pero dice que Dios mismo escogió a Josué, hermanos, porque en él había espíritu, en él estaba el Espíritu de Dios. Y es lo que el Señor se fija en nosotros, hermanos. Cuando estamos aquí en su casa, si nos da un cargo o algo, es porque el Señor ve en nosotros que está su Espíritu reposando en nosotros. Amén. Entonces, leyendo este versículo nos damos cuenta que Moisés no escogió a Josué, hermanos. No fue nadie del pueblo, ni siquiera fue el mismo Josué que dijo yo voy a ser el siguiente después de Moisés, sino que fue el Señor mismo quien escogió a Josué, hermanos. Pero esto tiene trasfondo, hermanos, como ya leímos antes, que Josué subió al monte con Moisés. Josué se quedaba en el tabernáculo día y noche, estaba ahí anhelando la presencia del Señor, anhelando no un cargo, sino anhelando estar con Dios. Me imagino que era lo que Josué quería, hermanos, de Moisés. A lo mejor él veía a Moisés como la figura de un líder, ¿verdad? De un hombre que pues era como un pastor, ¿verdad? Un pastor que pastoreaba a una congregación de 600,000 personas, dice. Y pues ahí se multiplicaron en el desierto. Entonces yo creo que sobrepasaban ya el 1,000,000 de personas. Y me imagino que Josué veía eso, pero lo que más anhelaba Josué de Moisés era tener esa comunión que tenía con Dios, ¿verdad? Era esa presencia que Dios le daba a Moisés, hermanos. Entonces ya también leemos después que Josué y Caleb fueron los únicos, hermanos, de los que salieron de Egipto, hermanos. Solamente Josué y Caleb fueron los que entraron a la tierra de Canaán. Ya los demás que entraron pues fueron los hijos de aquellos hombres, hermanos. Y ahora vamos a Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34. Dice el versículo 9. Dice: y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés
había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces fíjese que Dios llenó a Josué de su Espíritu Santo, de su Espíritu de sabiduría, cuando Moisés le puso las manos. Y todo eso fue para que Josué fuera el siguiente después de Moisés, hermanos. Y ahora, una página después, ahí en Josué capítulo 1, dice el versículo 9, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Son palabras que Dios le habló a Josué, hermanos. Él le mandaba que se esforzara y que fuera un valiente, hermanos, que no temiera, que no desmayara, porque Él iba a estar con él a donde quiera que él fuera, hermanos. Y si usted se pone a leer la palabra ahí, en Deuteronomio 31 y en Josué capítulo 1, hermanos, en total se le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente 6 veces, hermanos. Moisés le dijo una vez: esfuérzate y anímate. Luego Dios le dijo: esfuérzate y anímate. Luego en el capítulo 1 el Señor le repite una y otra vez a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y luego el pueblo de Israel mismo le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Entonces, ¿por qué tanta insistencia en que Josué se esforzara y que fuera valiente, hermanos? Si, como le comentaba, Josué inició siendo un guerrero, hermanos. Él lideraba al pueblo en las batallas. Él era, pues sí, un guerrero, hermanos. Pero ahora tenía un cargo diferente. Ahora tenía el cargo de ser el líder del pueblo de Israel. Entonces él tenía esa presión, hermanos, encima. Él pasaba por un momento crítico, por varias cosas que aquí enumeré, hermanos. Josué pasaba por la muerte de Moisés. Hubo una transición de liderazgo. Tenían que enfrentarse ante más pueblos. Tenían que entrar a Canaán. Tenían que repartir la tierra. Todas esas cosas tenía que hacer Josué, hermanos. Las responsabilidades que tenía Moisés pasaron a ser parte de Josué, hermanos. Entonces, imagínense Josué teniendo esa gran responsabilidad, esa gran presión. Entonces, por eso Dios mismo le decía que se esforzara y que fuera valiente, hermanos. Que no temiera ni desmayara, porque Él iba a estar con él. Y ahí en Éxodo 33, Moisés le pidió a Dios por su presencia. Dice que Dios le iba a mandar un ángel a Moisés, pero Moisés no quería un ángel, sino que él quería la presencia misma de Dios. Y él le dijo a Dios de que: muéstrame tu gloria y ve con nosotros en este camino. Y me imagino que Josué supo de eso, hermanos, que Dios le dijo eso a Moisés. Y él también quería estar con Dios. Él también quería que Dios fuese delante de él. No que fuera un ángel, sino que fuera Dios mismo quien fuera delante de ellos. Entonces, por eso Dios le recalca una y otra vez que Él iba a estar con él, que no temiera, que no desmayara, porque Él iba a estar con él a donde quiera que fuera. Y bueno, pero algo muy importante, hermanos, el versículo 8 de Josué dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces fíjese, antes de que Dios le dijera que se esforzara, le dijo que nunca se aparte de su boca el libro de la ley, el libro que Dios le había dado a Moisés, sino que todo el día estuviera meditando en él, que todo el día estuviera meditando en su palabra, porque dice que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces esa era la clave, hermanos, que Dios le dio a Josué: el estar meditando en la palabra de Dios, el estar meditando en su ley y hacer conforme a lo que estaba escrito en la ley, porque dice que Dios le dijo que entonces haría prosperar su camino y todo le saldría bien, todo le saldría bien. Entonces esa también es palabra para nosotros, hermanos. Si nosotros nos ponemos a meditar la palabra de Dios, a leerla, a escudriñarla, no solamente leer por leerla, sino hacerla de nosotros algo que sea eficaz y viva en nosotros, hermanos, porque que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma, hermanos, la coyuntura, que discierne los pensamientos. Entonces esa palabra de Dios es la que podemos leer, hermanos. El Señor nos ha regalado esta palabra y
Y pues realmente somos bienaventurados, hermanos, de que tenemos esta palabra, podemos leerla. Ahora sí que en cualquier lugar, hermanos, donde estemos, podemos leer la palabra del Señor y pues nadie nos va a decir nada o nadie nos va a encarcelar como en otros países, ¿verdad? Que está la persecución pues a todo lo que da y pues la gente no puede ni leer la palabra de Dios, no puede ni siquiera juntarse bien en una congregación porque pues la gente va y los encarcelan o hasta incluso los matan, hermanos. Entonces, y pues también como ha dicho el pastor, ¿verdad? Que todo eso pues es posiblemente que lo veamos, ¿verdad? También aquí en este país ya muy pronto, porque es algo que se tiene que cumplir, hermanos. Todas las profecías, ¿verdad? Antes de la venida del Señor, los terremotos, las pestes, las guerras, pero también la persecución, hermanos. Entonces, pues mientras estemos aquí, hermanos, con vida, con salud, mientras tengamos la oportunidad de leer la palabra de Dios, de congregarnos, ¿verdad? De orar unos por otros, pues hagámoslo, hermanos, y no claudiquemos, como dice la palabra, que no seamos como aquellas mujeres insensatas que no llevaron aceite consigo, sino que seamos como las prudentes que tomaron sus lámparas y también tomaron aceite. Y bueno, todo eso será principio de dolores, dice la palabra. Y bueno, hermanos, ya para ir finalizando, ya para finalizar, quiero que vayamos a Isaías capítulo 6. Isaías 6, capítulo 6, versículo 1. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces fíjese, esta visión que tuvo Isaías era una visión tremenda, hermanos, poderosa. Decía que él vio al mismo Señor, él vio sus faldas, cómo llenaban el templo de Dios. Y decía que había serafines, que había querubines que volaban y que daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Es decir, seres que alababan a Dios día y noche en medio de la santidad del Señor, hermanos. Pero fíjese que esta visión la tuvo Isaías dice que cuando murió el rey Uzías. Entonces imagínense lo que fue para Isaías eso, hermanos, para el pueblo de Israel. Pues para todo pueblo, ¿verdad? Cuando un rey muere es algo pues tremendo, ¿verdad? No es cualquier cosa. Tiene que haber una transición, ¿verdad? Están con la incertidumbre de ahora qué rey va a reinar sobre nosotros. Entonces me imagino que Isaías también tenía eso, ¿verdad? De que no sabía qué rey iba a reinar sobre ellos. Y lo mismo pasó con Josué, ¿verdad? Cuando murió Moisés fue cuando Dios lo llamó a Josué. Entonces cuando murió el rey Uzías fue cuando Dios llamó a Isaías. Dice que él vio esta visión donde dice que también que la tierra temblaba, hermanos, a causa de esas voces, a causa de la santidad del Señor. Lo dice el versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces Isaías, en medio de toda esa santidad del Señor, él se sentía como nada, hermanos, como un hombre inmundo. Y es verdad, hermanos, porque ¿quién no se siente así, verdad? Cuando está ante la presencia de Dios, ante su santidad, ¿quién no se siente como un hombre inmundo, un hombre que ha pecado, un hombre que ha fallado, que no merece estar delante de la presencia de Dios, que no merece estar, en este lugar, ¿verdad? Entonces Isaías se sentía así porque él decía que había visto la gloria de Dios y era inmundo. Y él pensaba que iba a morir, hermanos. Pero fíjese, dice el versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa
y limpio tu pecado. Entonces Dios, el Señor, le quitó esa culpa, lo limpió de todo el pecado que Isaías tenía, hermanos. Y es así como también el Señor Jesús vino a este mundo para morir, para derramar su sangre, y para que por medio de esa sangre, hermanos, fuésemos limpiados, fuésemos hechos puros y justificados delante de Dios. Porque pues nadie merecemos estar aquí, ¿verdad? Nadie merecemos estar delante de la presencia de Dios. Ya tendríamos que haber sido consumidos, hermanos, pero es por su misericordia, es por su gracia y es por su sangre que hemos sido limpiados, que hemos sido purificados y podemos estar aquí delante de Él, hermanos. Podemos entrar al lugar santísimo. Tal vez Josué no pudo entrar a ese lugar santísimo, hermanos, cuando Moisés entraba, pero ahora nosotros, ya habiendo sido el velo rasgado, ¿verdad? Gracias a la muerte de Jesús y su resurrección, podemos entrar, hermanos, confiadamente, acercarnos ante su trono para alcanzar misericordia y hallar esa gracia, hermanos. Y dice el versículo 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y bueno, y así comenzó el ministerio de Isaías, ¿verdad? Isaías, viendo pues la santidad del Señor, viendo que él era inmundo de labios, que él era como un hombre muerto, hermanos, pero dice que Dios purificó sus labios, limpió sus labios y lo limpió de toda inmundicia, lo limpió de todo su pecado. Y entonces ahora sí fue cuando el Señor habló y él preguntó que a quién enviaré, quién irá por nosotros. Fue cuando Isaías, ya habiendo sido purificado, dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y lo que el Señor también quiere de nosotros, hermanos, que seamos esos obreros que van a su mies, esos obreros que están en su obra, hermanos. Así como Dios escogió a Josué, Él lo santificó, Él lo llenó de su Espíritu Santo, y entonces ahora sí le dio ese cargo para liderar al pueblo. Y después ahí en el libro de Josué, pues vemos tantas cosas, tantas señales que el Señor también hizo con Josué, tantas luchas que también tuvo Josué, hermanos, como siendo ya líder del pueblo de Israel. Pero el Señor siempre estuvo con él, hermanos. Y esa es la promesa del Señor. No que no tengamos problemas, no que no batallamos en nuestras vidas, sino que a pesar de las luchas, de las pruebas, de las tempestades, podemos estar confiados de que Él está con nosotros. Y Él estará con nosotros siempre, hermanos, hasta el fin del mundo. Solamente quiere que nos esforcemos, que seamos valientes y que guardemos esta su palabra, hermanos. Amén, hermanos. Entonces es algo que tenemos que hacer cada día con día, hermanos, hasta que el Señor venga. Guardar su palabra y esforzarnos por Él, hermanos. Porque dice la palabra de Dios que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No se quedará sentado, no se quedará acostado, sino que se levantará, se esforzará y actuará. Lo que quiere el Señor de nosotros. El Señor hace la parte imposible, hermanos, pero Él también quiere que nosotros hagamos lo posible, hermanos. Lo posible para estar con Él, lo posible para estar en su presencia y ser esos obreros que nos halle dignos de Él, hermanos. Nos halle dignos de Él cuando Él regrese. Amén, hermanos. Bueno, denle un aplauso al Señor. Que el Señor les bendiga.